Iniciamos. Hermano mío, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de a sí mismo y no en otro. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Bueno, ese es Gálatas del 1 al 6, que es el que acabamos de leer ahora. Eso es el primer versículo, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido. Sorprendido, ese significa que se vio a la persona mientras cometía el pecado o que terminó atrapada o enredada en el pecado mismo. Ese es cuando dice la palabra sorprendido. En alguna falta, entonces dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales se refiere a creyentes maduros, ¿verdad? Que ya que andan en el espíritu con constancia. Julio, si me busca Gálatas 5:16 y hermana María Colosenses 3:16, y lo que está hablando en este versículo que dice que si alguno es sorprendido, o sea, puede una persona caer, no somos exentos de cometer alguna falta contra Dios. Entonces dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no existen los imposibles de pecar en el reino de Dios, no, y es una condición muy peligrosa cuando una persona se quiere poner en esa situación, como que, no, a mí no me llega nada, yo puedo hacer. Eso es una situación muy peligrosa y está a un paso de caerse grandemente. Yo escuchaba así hace muchos años atrás que de repente aparecía un pastor por ahí que decía, no, si yo sí puedo ver pornografía, porque eso a mí no me llega. Está pero perdido en su mente. O sea, en ningún momento dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, con espíritu de humildad y siempre poner nuestra confianza en Dios, que es el que nos guarda. Dice, cuando dice, vosotros que sois espirituales, creyentes que andan en el espíritu con constancia, vamos a ver Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya, creyentes que están ahí con constancia andando, dice que también que están llenos del espíritu, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, esos espirituales son gente que dice que la palabra abunda en sus corazones y que están cantando salmos. O sea, uno ve la diferencia cuando ve a una persona que tal vez esté empezando en las cosas de Dios, uno que ya lleva más tiempo, y a veces también hay gente que está en la iglesia, pero a veces como que no se mira mucho fruto. Entonces, uno puede ver esas cosas. Entonces, la Biblia dice, restaurarles vosotros que sois espirituales, está hablando de esta gente. Gente dice que abunda la palabra de Dios en sus corazones. Y también dice, y evidencia en su vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Ya? Imagínense que una persona o un matrimonio, lo que sea, si usted ve que siempre están en pleito y pleito y pleito, o sea, esta parte de evidencia, el fruto del Espíritu Santo, no está siendo evidente. Entonces, cuando la Biblia te habla de eso, te habla en todas estas áreas, que es una persona que es constante en las cosas de Dios, no como que vino a la iglesia hoy y lo vemos de aquí a 3 domingos otra vez. No, tiene que ser constante. Tiene que ser que está lleno de la palabra, que conoce la Escritura y que hay evidencia del fruto. Vamos a ver 5:22, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
lista, y sigue la lista: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ese que dice, vosotros que sois espirituales, que van a restaurar a ese, deben de tener esas características, ¿ya? Que son constantes, que están llenos de la palabra, se ve que hay palabras que tienen conocimiento de la Escritura y que hay evidencia de fruto. Porque a veces está el que conoce la Escritura, pero no hay evidencia de fruto. De hecho, hay gente que ha estado, se ha apartado y conoce la Escritura bastante, pero es un desastre su vida y están de que no quieren creer, ¿ya? Entonces, esas tres puntos. Sí. Ahora, restaurarle es literal, es remendar o reparar. El proceso básico, bueno, de restauración se describe en Mateo, pero es lo que cuando estaba leyendo los comentarios, eso es como reparar una herida, un hueso, etc. Ahora, en esto a mí me gusta comentar de que cuando uno tiene heridas, hay diferentes tipos de heridas, diferentes tipos de profundidad en lo natural. Yo me puedo hacer un rayón en la mano y yo sigo trabajando como que no pasó nada. Pero si ya una persona va a la guerra, le tiraron una granada, le cortó un pie o algo así, o es una herida profunda, toma tiempo en poder restaurarse esa persona. Entonces, en las cosas espirituales, puede ser que uno mintió, se equivocó y dijo, mira, no, la verdad que yo te dije que había llegado a mi casa a las 3, pero en verdad llegué a las 5 y no sé qué. Uno puede como perdóname, y eso es como una herida leve que a lo mejor se puede reparar leve, pero hay heridas más graves que toman tiempo, que no es me arrepiento, aquí estoy y ya está, no, o sea, son heridas que toman tiempo. Entonces, ese dice restaurarle es llevarlo en un proceso. Una vez pasó un caso en la iglesia que estábamos nosotros antes, que un pastor cayó, estuvo en adulterio con otra persona, y entonces el pastor general en el liderazgo explicó esto, dice, nosotros estamos dispuestos ayudarle porque la persona tiene que pasar un proceso de restauración. Le dijimos que lo vamos a llevar a otro país, iba a estar en un lugar pero dijo, es un proceso que puede tomar hasta un año. Eso fue lo que comentó él. No quiero decir que esto toma tanto, yo no sé cuánto puede tomar, ¿verdad? Porque no sé en lo espiritual cómo funciona, pero lo que sí sé que hay cosas que pueden tomar mucho tiempo, ¿ya? en restaurarse. Y lo podemos ver en la parte física, como les digo, ¿verdad? Pero en lo espiritual no podemos ver, sí, ya está restaurado, no está restaurado, eso no lo podemos medir espiritualmente. Ok, vamos a Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaquencia de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Ok, está hablando de vosotros que sois espirituales, ya ese proceso de restauración, que a veces tenemos que ceder un poco más, y en los matrimonios, cuando hay conflicto en los matrimonios, el más maduro es el que va a ceder primero, el más maduro espiritualmente. En 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15, ¿quién lo tiene? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno Dios para vosotros y para con todos. Mateo 18, 15, 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, haga nada a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no nos oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, ahí bueno, se está explicando cómo es el proceso de la persona, etcétera, etcétera. Pero la palabra nos manda a que si alguien cae, ayudarlo, como leo Pablito, con toda paciencia, con todo, o sea, no creyendo, como dije antes, de que ¿cómo le pasó eso? Que no se da cuenta que es una cosa obvia. ¿Cómo cayó en eso? Este hermano cayó en eso. Fulana, fíjate que este hermano cayó en eso, imagínate tú. ¿Cómo va a caer en eso? Para que ores por él. Ese es lo que cómico que dicen, que como chisme. Pero no, dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, con todo el amor, paciencia,
no es encubrir, es ayudar a restaurar. O sea, en ese caso de que pasó en la iglesia, el pastor comentó todo eso pues con el liderazgo de la iglesia y llamó a orar por él y esto. Y como le digo, o sea, se le está dando la oportunidad para ayudarlo a restaurar. Al final lo que pasó es que no quiso, se fue con otra mujer, estuvo 1 año y pico con otra mujer, fue decayendo, está pues decayendo pues en todas las áreas de su vida. La esposa siguió yendo a la iglesia con los hijos, fue fiel. Después del tiempo, él volvió, pues de alguna manera volvió, el matrimonio fue restaurado, o sea, en la inmensa misericordia de Dios, de cosas que no nos explicamos. Y después más adelante él abrió otro ministerio en otro lugar, pues, y el ministerio ahí. O sea, él tenía un llamado pastoral muy evidente, pues, es ese hombre cuando predicaba de una manera impresionante. Pero como le digo, que cualquiera puede caer y restaurar su espíritu demasiado. Siguiente, Milito. Aquí está hablando Pablo a los Gálatas. Recordemos que Gálatas el punto principal es que los judaizantes están introduciendo doctrinas equivocadas y están queriendo llevar a la gente a que guarde la ley, de que no se quieren dejar llevar por el evangelio, sino que la ley. Entonces Pablo, después de que le dio muchos argumentos de diferentes formas y le explicó de una y otra manera, habla del fruto de la carne, el espíritu, los contrastes, que esto es lo que sigue hablando aquí, y después va a caer en un toque final otra vez en ese punto de los judaizantes. Versículo 2, 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Carga se refiere a dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Cuando yo estaba leyendo esto, dije, pero bueno, si la palabra está disponible para todo el mundo. Pero en el caso de mi esposo y yo, pues que Dios nos ha puesto a ayudar a algunos matrimonios, nosotros hemos hablado con algunos matrimonios, y entonces sí, a veces hay problemas que no se pueden resolver por sí solos, que se requiere una ayuda, y a veces la ayuda no es tan, o sea, es escuchar a las personas, ver, tal vez ponerle algún detallito ahí que dice la Biblia. Y entonces hemos visto mejoras, ¿ya? Y entonces cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, es eso, ayudar en el don que Dios te ha dado, ayudar al que tú puedas ayudar, ¿verdad? Pero sí, es muy difícil a veces, hay situaciones en que por sí solo no lo puedes sacar, necesitas ayuda de alguien. O sea, para eso Dios hizo los ministerios y las cosas, ¿verdad? Sobrellevar denota el esfuerzo de ayudar con paciencia y resistencia, ¿ya? Porque en una charla de matrimonio no se resolvió todo. Eso es, bueno, la semana que viene hablamos otra vez, intenten hacer esto, ok, la otra semana hablamos, y entonces uno tiene que estar ahí. Juan y yo estábamos hablando y ellos ayudaban a matrimonios allá en Cuba y eso, y a veces son 2-3 horas hablando con un matrimonio. Y de los problemas, cómo lo ve uno, cómo lo ve el otro, qué dice la escritura. O sea, ver todos esos detalles, paciencia y resistencia ahí, pues, que hay que hacer esfuerzo, oye, mira, y por la noche, y sacar tiempo, y entonces eso. Pero lo que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo se refiere a la ley de amor que cumple toda ley. Vamos a leer estos versículos. Estamos hablando de, como dice, cumplir así la ley de Cristo. Esa ley de Cristo, vamos a ver qué es lo que dice ahí, es ley de amor. Vamos a leer Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. Correcto. Y Romanos 13:8-10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces ahí está más que claro, y eso fue lo que Jesús nos mandó.
Ahora, algo importante dice que los creyentes deben estar seguros de que su vida personal es recta delante de Dios antes de ofrecer ayuda espiritual a otros. Se habla mucho a veces en las iglesias de qué es lo que tiene la persona, lo que se ministra, porque también hay cosas que se están ministrando, entonces debe estar la persona en orden para poder ministrar orden. Y se ve a veces que en una iglesia que el pastor está en un desorden y usted ve que por ahí para abajo todo está en desorden, porque es lo que se ministra. Vamos a ver qué dice Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces ahí está más que claro, o sea, uno debe estar en orden para poder decir, mire, tal. No es que la persona sea perfecta, ¿ya? Pero va poco a poco ahí entrando, es lo que dice la Escritura. Y cuando dice después más adelante, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este carga de aquí es diferente del carga que habla al inicio. Al inicio dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, que hablamos de ese, que es dificultades o problemas de que no se pueden resolver fácilmente, o sea, ayudar uno al otro con el don que Dios le ha dado a cada uno. Pero en este caso que dice, porque cada uno llevará su propia carga, aquí tiene la connotación, se refiere a las obligaciones cotidianas de la vida y al llamado de cada creyente al ministerio. Ya, es otra connotación. Vamos a ver Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, ahí hablando de Jesús. Y vamos a 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o aracas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, entonces ahí está hablando de la obra de cada uno, que es lo que se refiere aquí cuando dice, porque cada uno llevará su propia carga, cada uno tiene una obra que hacer, un trabajo que hacer. Y vamos a ver el otro, 2 Corintios 5:10. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. 2 Corintios. No, primero. Lo siento. 5:10. Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Correcto. Entonces ahí está hablando de que Dios está viendo nuestras obras que nosotros hacemos. ¿Ya? No es que ve las obras para ver si nos ganamos o no la salvación no se puede ganar, pero hay una recompensa que Dios sabe cómo la va a dar, y esas recompensas van a ser conforme a nuestras obras. Entonces, si usted quiere aplicar en el cielo, yo a veces le digo, no, es que yo me dice, pero ¿y tú por qué haces esto? No, es que estoy aplicando un puesto de supervisor en el cielo, entonces tengo que poner un poquito más de esfuerzo, ¿no? Parece broma, ¿no? Pero sí va a haber un sistema de recompensa en el cielo, no sé cómo va a ser, pero dice que cada uno recibirá conforme a lo que ha hecho. Entonces, usted puede el sábado ver una película por la noche, que no es pecado, o el sábado después a lo mejor se prepara para llamar a unos hermanos para llevarlos mañana a la iglesia, ¿verdad? Son 2 horas diferentes, y entonces Dios te va a recompensar conforme a su obra. Bueno, por poner un ejemplo, pueden hacer muchas otras cosas. Igual en 2 Corintios 10, del 12 al 18, que dice lo siguiente: porque no os atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos mintiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo no son juiciosos,
pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Esto es en el versículo que dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo. O sea, ese gloriarse de sí mismo, lo que está diciendo Pablo es que él solo se gloría en Cristo. Porque dice, si alguno se gloría, solo debe hacerlo en el Señor, por lo que Dios ha hecho en él. O sea, la gloria es para Dios. Y es lo que está hablando aquí Pablo en 2 Corintios. Dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla. Y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en las obras de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La gloria toda de él es para Jesucristo, de lo que hacemos, y es lo que está hablando Pablo aquí. O sea, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en Proverbios dice que alábete el extraño y no tu propia boca. Pero como Pablo está luchando aquí con los judaizantes, ellos se gloriaban de ellos mismos, de que cumplían la ley, de que hacían su marketing ellos, ¿ya? Pero no es algo que era conforme a Dios, como Pablo le dijo en varias ocasiones. Versículo 6, el que enseña la palabra haga partícipe de toda cosa buena, el que lo instruye, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ok, en este versículo, ese que dice que haga partícipe de toda cosa buena, esta expresión podría referirse a algún tipo de compensación material, puede ser, puede estar incluida ahí, pero el contexto indica que Pablo se refiere a cosas espirituales y morales, excelentes que se aprenden de la palabra. Pablo usa este término para describir el Evangelio. En Romanos 10:15, cuando dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Creo que es ese versículo. Vamos a buscar ahí Job 4:8. También dice Pablo, no engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, este principio agrícola que se aplica en sentido metafórico en el campo, se aplica también en el campo moral y espiritual, tiene validez universal. O sea, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como yo he visto, los que han iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y Proverbios 1, 31 y 33. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y entonces lo que Pablo está diciendo, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí está diciendo ahí en Proverbios que aún la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque hay gente que cree que con el dinero lo va a resolver todo, pero eso está alejado de la realidad. No es el dinero lo que resuelve las cosas, es la palabra de Dios, nuestra relación con Dios, Dios en nosotros. Eso. Ok, cuando dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esa palabra corrupción es la palabra griega que se traduce como degeneración, como le sucede a los alimentos que están descompuestos. Vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces a eso llega, o sea, la paga del pecado es muerte, cuando habla eso de corrupción. Vamos a ver Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Estamos viendo este último versículo que dice: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es lo que está hablando Jesús, dice, las palabras que yo os he hablado son vida. No, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Romanos 12:2, 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra inteligencia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque en el mundo lo que estamos es, la gente del mundo lo que quiere es sembrar para la carne, pero lo que está diciendo es que nos transformemos para que empecemos a sembrar para el Espíritu. Y Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Buenísimo ese versículo, clarísimo, de que la mirada tiene que estar en. Yo sé que tengo que ir a trabajar el lunes, yo sé que tengo que pagar la renta, yo sé, pero ¿cómo puedo hacer para ayudar más a los matrimonios? ¿Cómo puedo hacer para evangelizar? Ese es el sentir de todo, que debe estar la mira en las cosas de arriba, ¿ya? Yo no estoy pensando cómo puedo hacer ahí la planificación. A veces en los trabajos te ponen un montón de cosas, y más a los profesores que tienen que capacitarse en esto, y curso, y bueno, y ahí yo lo sigo ahí. Pero lo que dice ese versículo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ya? Trabajamos, somos responsables, pero nuestro centro, nuestro foco mayor debe estar en las cosas de arriba. Vamos al siguiente. Creo que aquí viene una pregunta para interactuar un poquito. ¿Será que un creyente que le va mal en la vida es porque toma malas decisiones, o está en pecado, o porque Dios lo quiere probar como a Job? Una preguntita ahí para ver unas 2, 3 intervenciones, unas 4 brevemente. Porque Dios lo quiere probar como a Job. Okay. A ver, ¿qué dice ahí el público? ¿Qué cree usted? Yo pienso que las tres pueden funcionar para que te vayan mal las cosas en la vida. Las tres podrían funcionar, podría ser. Acuérdense, puse el versículo arriba, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces, y hay creyentes, según la escritura, que les ha ido mal. Hubo una señora que dijo, ven, tu siervo, dice, mi esposo, tu siervo, dice, hemos estado endeudados, porque la mujer en ese tiempo no trabajaba, dice, hemos estado endeudados y se van a llevar a nuestros hijos, cuando hablaron con Elías. O sea, era un siervo de Dios que murió y dejó a la familia endeudada. Y hay otros casos. Entonces, yo traje esa pregunta pues, para interactuar un poquito y ver, cuando a un creyente, porque hay creyentes, a todos los creyentes le va bien. No precisamente, los apóstoles fueron decapitados, o sea, si lo vemos así como que no les fue bien. Pero, por eso la pregunta, ¿por qué será? ¿Por A, B o C? ¿O ninguna o hay otra que...? Las tres funcionan. Las tres funcionan. Si tomas malas decisiones puede que te vaya mal. Si estás en pecado, también. Y si Dios te quiere probar, pues cuanto más. Pero hay gente que está en pecado y le va bien. Según el Salmo 73, bueno, lo dice Jeremías. Claro, en la tierra, pues, en la tierra, sí. ¿Qué pasa, no? Que cuando uno llega a interiorizar de verdad qué cosa es el Evangelio de Cristo, lo terrenal prácticamente, independientemente de que hace falta, pero cuando uno lo mira así, no tiene ningún valor. O tiene un determinado valor. Pero las cosas de arriba son, de hecho, son superiores. Claro, totalmente. Son superiores. Y los que estamos en Cristo, todas esas cosas nos afectan. Tú tomas malas decisiones. No me refiero a malas decisiones a un negocio, a esto, a lo otro, sino malas decisiones desde el punto de vista que te afecten también espiritualmente. Eso te trae malas consecuencias. Si tú estás en pecado, tú no tienes buena comunicación, no tienes buena comunión con Dios. Ya tu subconsciente, el Espíritu Santo, te está confrontando y no te va bien. Aunque aparentemente para las personas te vean bien, a ti no te va bien. Y lo otro puede ser también
que tú seas un cristiano excepcional, pero Dios te quiere probar, a ver hasta dónde tú eres capaz realmente de manifestar los méritos de Cristo. Bueno, habría que ver qué cosa es que le vaya bien, porque a lo mejor no tienes nada material, pero tienes una familia que está con gozo, tus hijos están en la palabra de Dios, etcétera, etcétera, y eso tiene más valor que tener 3 carros o tener 10 casas, etcétera, etcétera. Eso quería decir ahorita, pero depende de la regla con que usted midiendo, porque nos medimos a veces con la regla del mundo, y si nos medimos con la regla del mundo, entonces a veces nos va mal, porque no tenemos el carro del año, no tenemos la familia perfecta, no hacemos las cosas, o tenemos las cosas que el mundo piensa o califica como para que una persona le vaya bien, debe tener. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si nos medimos con la regla del mundo, pues quizás nos vamos a ver como perdedores, fracasados, o que nos va mal. Pero si nos medimos con la regla de Dios y tenemos la paz en nuestro corazón, y nuestra vida está recta delante de los ojos de Dios, aunque sabemos que somos pecadores y necesitamos de Dios todos los días, pues entonces podemos decir que tenemos una vida delante de Dios aceptable. Claro, hay que ver, por ejemplo, a Pedro, aunque negó al Señor, pero el apóstol Pedro, aunque lo crucificaron boca abajo, pero Pedro en el cielo, Pedro es Pedro, seguramente. Pablo, todo lo que le pasó, pero Pablo es Pablo. Ahora, yo creo que esta última, yo la puse ahí por ponerla como que Dios quiere probarlos como a Job. Yo no sé si eso aplicará verdaderamente en estos tiempos, porque yo creo que Dios quiso dejar ver ahí la soberanía de Dios, pero porque Job dice, varón perfecto y recto, apartado de Dios y temer. O sea, Dios quiso mostrar pues a nosotros en este tiempo a través de la Escritura que Él tiene soberanía en todo, porque ahí es donde único nosotros podemos ver, donde Dios le hizo cerrar, está en tus manos, pero no lo toques a Él. Después, ok, lo puedes tocar a Él, pero no toques su vida. O sea, está ahí. Claro, yo no sé si eso está aplicable, no estamos como a ese nivel para que... Yo pienso que es aplicable para hoy también, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como mismo Dios era un varón perfecto, hoy día, aunque tal vez no conozcamos hace mucho, deben haber también varones perfectos. Y aunque no sean perfectos, o en Cristo, y pueden estar recibiendo también algún golpecito para probarlo, porque es así. Ok, vamos a ver por allá. Ahí, veloz, ahí rápido, que vamos a terminar. Esa es una parte, por la otra creo que la experiencia que tuvo Job, yo creo que ninguno de nosotros lo ha pasado. Y nos ayuda también a comparar y a ver a veces la misericordia de Dios con nuestras vidas, que no hemos llegado a ese nivel, porque quizás no, precisamente porque la palabra delante de Dios. Entonces nos ayuda también a nosotros a no estarnos quejando, quizás, a no pensar que lo que nos está pasando es lo más malo del mundo, a que Dios nos tiene olvidados. ¿Sí? Job es un libro muy motivador, definitivamente. Si tú te vas a comparar con Job, pues nada, no ha pasado nada con Cristo. Sí, yo sé que Dios es el mismo siempre. Y bueno, por ejemplo, Cristo cumple la ley y eso, pero por ejemplo, con Abraham, yo no he escuchado a nadie que Dios le haya pedido el hijo así como si Abraham, el padre de la fe que Dios lo hizo. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay muchas cosas, y lo dice la Escritura, que están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en esto. O sea, dice, y estas cosas sirven como ejemplo para nosotros que vivimos en estos tiempos. Seguimos, pero sí, definitivamente tenemos que buscar la santidad de Dios, por lo menos la que dice que está en pecado, definitivamente tenemos, cuando está en pecado, los cielos están cerrados al creyente y va a haber una corrección de Dios, porque yo no puedo ver que mi hijo está haciendo algo incorrecto y no decirle nada. Tiene que haber una corrección, que es Dios con nosotros, que es un Padre perfecto, amoroso, y nos corrige porque nos ama. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y dice a su tiempo esperar, está conectado a la paciencia. Y no desmayar habla de persistir en situaciones adversas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La persistencia es muy importante en el reino de Dios, porque como comentaba, siempre van a estar ahí los dardos, las trampas del enemigo, los engaños, siempre van a estar ahí llegando. Pero como hablábamos también ayer ahí, no se puede dejar puertas abiertas. Donde hay una puerta abierta en cualquier área, por ahí se mete el enemigo y entonces la cosa se puede complicar bastante. Entonces,
tenemos que estar ahí siempre con Dios para evitar que haya puertas abiertas. Y ser pacientes, porque dice, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Porque el que desmaya pues ya no va a ver lo que podía haber visto. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oportunidad, esta palabra se refiere a un periodo de tiempo determinado y fijo, no a momentos ocasionales. El punto de Pablo es que toda la vida del creyente constituye un privilegio único para servir a otros en el nombre de Cristo. Familia de la fe, bueno, nuestro amor por los hermanos de la fe es la prueba básica de nuestro amor. Que Dios nos mandó pues a que nos amamos los unos a los otros. Ahora, ahí había otra pregunta que podría surgir, porque dicen mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, entre la familia de la carne y la familia de la fe, ¿a quién deberíamos priorizar? ¿Cómo se interpreta la palabra mayormente en ese contexto? Y entonces yo estaba pensando, si está en el hospital un hermano mío que no conoce de Dios y un hermano de la iglesia, y tal vez los dos me pidieron que yo fuera, ¿a dónde tengo que ir? Ahora, es mi interpretación, a lo mejor estoy equivocado. Cuando dice hagamos bien a todos, yo creo que se refiere a todas las personas. Y mayormente a los de la fe que priorizan la fe. ¿Ya? Pero también Dios nos ha dado roles como humanos, como hijos, como padres, etc. Y nos ha dado mandamientos muy específicos de honrar a nuestro padre y nuestra madre, que a lo mejor en un caso extremo mi padre y mi madre no sean creyentes, pero yo tengo un mandato directo de Dios de que tengo que obedecer a ellos, honrarlos. Pero sí Dios nos está mandando a que si usted tiene que escoger entre una persona de la calle y un hermano de la fe, que usted priorice a los de la fe, o sea, mayormente a los de la fe. Ok, entonces aquí Pablo inicia la última estocada que va a hacer a los judaizantes, pero dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Esta parte, voy a pedirle ahí a Julio, búscame Gálatas 4, el 13 y el 15, esos dos. Entonces, esta última sección de la carta es el último ataque retórico de Pablo contra la doctrina de los judaizantes. Recordemos que la pregunta retórica es una pregunta que no está buscando en sí la respuesta, sino que ya se responde. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿tan insensatos sois? Él no está buscando la respuesta a esa pregunta, es una pregunta retórica. Y también en la retórica se habla con palabras, tratando de convencer a la persona de lo que se está diciendo. Y aquí Pablo viene ya con su último en Gálatas 6. Entonces dice, ahora cuando dice cuán grandes letras os escribo, vamos a leer Gálatas 3 y 15, para entender mejor esta parte. Pues vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Ese es Gálatas 3, ahora el 15. ¿De dónde pues está esa satisfacción que experimentaba él? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos. Ok, entonces basado en esos versículos y en cuán grandes letras os escribo, se puede interpretar de que la vista de Pablo tenía cierta deficiencia, que a lo mejor se dice también que se le aguijón en la carne en la vista, pues no vamos a entrar en eso ahorita, pero esa es una opción, de que Pablo no miraba bien, que tuvo que escribir con letras muy grandes, aunque solo lo menciona ahí, no lo menciona en otros libros, o en lugar del estilo cursivo normal de escritura que usaban los escribas profesionales, que usaban así cursivo, Pablo usó letras grandes de bloque que se utilizaban para los avisos públicos y oficiales con el fin de recalcar el contenido de la carta. De mi propia mano, Pablo escribió toda la carta de su propia mano y no se limitó a escribir una nota breve. Entonces, puede ser de que cuando dice cuán grande letras escribo, porque Pablo quería dejar en claro, quería enfatizar lo que él estaba diciendo a los judaizantes. Los judaizantes estaban más motivados por el orgullo religioso y querían impresionar a los demás con su piedad externa.
Y toda la explicación está en Mateo 6 del 1 al 7. Solo vamos a leer el 1, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque los judaizantes y los religiosos de ese tiempo lo que querían era como la apariencia, que se viera bien y todo, ganar seguidores para asegurar su puesto ahí, que el imperio romano los viera como los importantes, que tenían muchos seguidores. Entonces ellos cuidaban esos detalles, pero era apariencia externa solamente. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El interés de los judaizantes era ganar convertidos gentiles para el lado de la ley, para jactarse de su eficacia en el proselitismo. Faustino, 1 Corintios 2.2, Tania, 1 Pedro 2.24, Mateo 23.15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí estaban esta gente, los judaizantes, hacían todo el esfuerzo del mundo por hacer un prosélito, un discípulo gentil. Ellos iban y lo hacían, pero Jesús le está diciendo que ¿qué es lo que le está enseñando? Dice, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Imagínense qué duro les estaba diciendo Jesús. La palabra que se traduce en gloriarse es una expresión básica de alabanza que no incluye el aspecto de orgullo. Porque cuando dice Pablo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, Pablo se gloria y se regocija en el sacrificio de Jesucristo. Romanos 8, el 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era importante para la ley, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ok, 1 Corintios 2.2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo está claro porque arriba dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Porque los judaizantes, para decir, miren cómo tenemos discípulos, miren, era para gloriarse ellos. Pero Pablo dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y vamos a ver también 1 Pedro 2.24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces ahí está claro que es en Cristo. Y cuando dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, el mundo es el sistema maligno satánico. 1 Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces una manera de medirse, si usted está amando mucho el mundo, tenga cuidado porque dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro. El mundo ha muerto para los creyentes y los creyentes para el mundo. 1 Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, y si usted quiere gloriarse, gloríese en la cruz de Cristo, y nada más.
Bueno, vamos a orar para terminar. Pero, pastor, si quiere usted, terminar. Padre, gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias porque podemos aprender más de tu palabra. Bendícenos. Permito, Dios, que este conocimiento que hemos adquirido, Señor, en tu palabra, podamos transmitirlo a otros también, Señor, para que ellos también puedan encontrarte y ser bendecidos por ti,